Hola, hola chicas, ¿cómo están? Pues bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase. Como saben, ya son nuestros últimos 2 meses juntos, porque posteriormente ya pasan a la parte de sus prácticas y demás para ya lo de la parte de la titulación. Entonces, como tal, pues ya son nuestras últimas 4 materias, por así decirlo, dos este mes, dos el siguiente mes, y creo que ya nos estamos despidiendo, ¿verdad, chicas? Una disculpa el fin de semana pasado que no pude estar con ustedes, pero me tocó hacer mi examen de promoción horizontal, que llevaba o que conlleva en algún momento si ustedes llegan a entrar a la SEP, porque pues nunca nos dicen que viene, ¿verdad? Pero lo que venía dentro de mi examen es lo que yo les he dicho que siempre repasemos. Una, los apartados de cada plan educativo que hay. ¿Sí? Cada programa educativo. Venía en el mío el del 2012, venía el 2017 y venía el de la nueva escuela mexicana. Venían esos tres para que lo sigan repasando, chicas. Venía la Ley General de Educación, los artículos de la Ley General de Educación. ¿Se acuerdan que les he dicho repásenla, estudienla, véanla, memorícenla, porque esa no cambia? En algún momento solo reforman algunas cosas, pero no cambia. Es la misma desde 1970, me parece. Entonces, imagínense, no ha cambiado. Vienen los artículos. Vienen preguntas. El artículo de 20 de la Ley General de Educación, ¿a qué se refiere? Y si no la sabemos, pues obviamente no vamos a saber, ¿verdad? ¿A qué se refiere? O el caso que nos están exponiendo, ¿a qué artículo de la Ley General de la Educación puede hacer referencia a ese tipo de casos? ¿Vale? Los consejos técnicos escolares también venían ahí. Venía de todo de los consejos técnicos, para qué sirven, cómo se llevan, para qué sirve el plan sintético, el plan analítico, que son los que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Cada uno de ellos es lo que viene ahí. Entonces, para que también lo sigan repasando, ¿qué otra cosa venía ahí? Venían casos como los que les he puesto. Yo siento que esos eran los más fáciles del examen. Los casos, yo sé que tal vez digan, ay, ¿cómo? Sí, ¿por qué? Porque ya los estuvimos resolviendo aquí. Ustedes ya saben más o menos cómo llevar a cabo un caso, cuáles son los objetivos y todo. Venían así. Pero esos casos fueron muy pocos. Sin mentirle, fueron 90 preguntas. De esas 90 preguntas nada más fueron como 10, 15 casos de ese tipo como el que luego les pongo. Pero para que vean que sí les sirve. Bien o mal, 10, 15 casos, preguntas vamos a tener bien, ¿verdad? Ya las demás, quién sabe. ¿Qué otra cosa venía dentro del examen? También venía el artículo tercero, las modificaciones. ¿Se acuerdan cuál fue? Y venía esa que yo ya se las había puesto. ¿Cuál fue la modificación que le hicieron este año dentro de la reforma educativa al artículo tercero constitucional? ¿Qué se le agregó? ¿Se acuerdan? La igualdad de género. La parte de la inclusión. Esa palabrita fue la que se le agregó este año en la reforma del artículo tercero y que lo vimos en su materia de la materia de inclusión educativa y anteriormente todavía lo vimos en la materia de constitución política de la educación. Fue esa parte, solo esa palabrita y venía en el examen. ¿Qué palabra se le agregó con la reforma de la nueva escuela mexicana al artículo tercero constitucional? Pues era esa inclusión, ¿no? Les digo, hay cosas que hemos visto que sí tienen que ver con algo igual que venía mucho los teóricos. ¿Se acuerdan qué teóricos vimos? Piaget, Vygotsky, Bern, Bandura, todos ellos venían ahí. Entonces, para que lo repasen, yo sé que en la práctica, porque yo se los puedo decir y muchos maestros se quejaron, en la práctica no los llevamos. No vas a decir, de acuerdo a Piaget, yo voy a poner en práctica esto. No, nosotros ya lo llevamos más a la práctica, ¿no? En tu caso, Oli, en tu caso, Monse, creo que trabajan con niños pequeños, entonces llevan mucho a Piaget y mucho a Vygotsky en práctica, muchísimo, pero no lo hacemos conscientemente. Ay, de acuerdo a Vygotsky, yo voy a poner a hacer a mis niños esta parte. No, lo hacemos por la parte ya práctica que tenemos. Pero le recomiendo revisar sus apuntes, revisar cada teórico, revisar a qué se refiere, leerlos y estudiarlos, ¿sí? Son algunos consejos que les doy, chicas, por si en algún momento quieren sacar su plaza, háganlo, háganlo, no le tengan miedo. Yo les digo, yo hice el examen de promoción. Yo sé que fue muy gracioso porque una maestra me dijo, ¿y crees que te la ganes? Y yo, pues no creo, porque las políticas para podérselo ganar están muy feas, por así decirlo. Vale mucho la antigüedad dentro de la SEP y dentro de la SEP apenas voy para 4 años. Entonces imagínense, ¿no? Mi antigüedad. Yo compito contra maestros que a veces hasta tienen 40 años de servicio, 30 años de servicio. Entonces imagínense por cuántos años me ganan.
Pero pues es una bonita experiencia, porque yo así les puedo decir a ustedes que sigan estudiando, que sigan repasando, que no dejen, porque a veces ya dentro de la práctica, créanme que a mí me sirve darle mucho a ustedes clase porque yo sigo practicando, ¿no? Y no se me olvidan los teóricos, reviso las reformas educativas, reviso la forma de la parte del por qué la educación tiene que ir cambiando y todo eso. Venía la Agenda 2030 también, los apartados, los que yo les decía, los que se están manejando ahorita con la reforma de la nueva escuela mexicana y todo eso. Entonces, chicas, no lo echen en saco roto lo que les digo. Apúntenlo y digan, en algún momento yo cuando quieran sacar su plaza, me acuerdo que el profesor dijo que repasara esto. Háganlo, en verdad. Yo sé que no somos todólogos, no somos teóricos, porque a veces ni nos gusta la teoría, nos gusta más la práctica. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la práctica, mucho, mucho. Yo les dije, si estuviéramos en presencial, se la vivirían practicando, porque yo creo que es lo que más me gusta, porque creo que educación es eso, es práctica, práctica. Y a mí me gusta porque las dos ya están en el campo, las dos ya conocen, las dos traen práctica, y si quieren hacer un posgrado, ya no se les va a complicar, porque ya llevan la práctica. Entonces, síganlo haciendo, síganlo repasando, léanlo y revísenlo, ¿vale? No, les digo, no lo echen nada más en saco roto, nada más digan, ay, pues en algún momento nos lo dijo el profe Luis, pero ya cuando están viéndolo en un examen, créanme que no, que es feo. Porque yo se los digo, yo hice el de permanencia, el examen feo de permanencia que nos hizo hacer Enrique Peña Nieto, y venían muchas cosas de esas, nuevamente se lo repito. Y ese de permanencia era para que no te quitaran tu plaza. Entonces, en algún momento dicen que puede regresar. Aquí en Hidalgo suena mucho que, como estamos cerca de la Ciudad de México, suena mucho que si entra nuevamente un partido político que salió con Enrique Peña Nieto o el de Calderón, cualquiera de esos dos partidos políticos, puede ser que regrese esa reforma y ahora sí, muy potente para hacernos exámenes a cada uno de los maestros. O como se llevó en algún momento allá por 1980, 1990, los exámenes eran cada 6 meses. Dos exámenes por año que les hacían a los maestros, que les decían, ay, maestra Oli, hoy le llegó un citatorio, porque antes recuerden que no había correo electrónico, ¿verdad? Llegó una carta con un citatorio donde decía que tiene que ir a presentar su examen para seguir dando clases y no pierda su plaza. Ay, maestra Monse, qué bueno que está aquí con nosotros porque le acaba de llegar también que el día miércoles se tiene que presentar en tal lado para su examen. Así era anteriormente. Entonces, si regresa, pues para que no le tengamos miedo, yo siempre he dicho, a mí no me gusta hacer exámenes, pero tampoco les tengo miedo, ¿no? Confío en lo que sé, confío en lo que he visto, confío en lo que estudio, en lo que leo, y pues así háganlo ustedes igual, confíen en ustedes mismas. Y pues yo sé que ya no nos estaremos viendo, mis resultados salen, me parece que entre octubre y noviembre, y ustedes creo que ya van a estar en prácticas, pero pues ya si no paso, pues les digo. Y si sí paso, también les digo, ¿no? Vamos a ver qué porcentaje saco. Les digo, mi puntaje no va a ser muy alto por la parte de la antigüedad. En verdad, la antigüedad creo que vale el 30%. Pues yo tengo 3 años. Échenle cuánto me van a dar de ese 30%. Los cursos solamente me aceptaron 120 horas de 200 que porque los otros cursos no los metieron, no sé por qué, pero no los valieron. Entonces digo, bueno, fue una práctica, fue algo bueno y que yo se los paso también al costo, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí vamos a disfrutar nuestras últimas clases, chicas. Son 8 clases con este mes y otras 4 con el siguiente. Y pues vamos a ver la materia de intervención educativa en la vida adulta. E iniciamos. Por favor, ¿lo puedes leer, Monse? Presentación de la asignatura. Bienvenido al manual sobre la intervención educativa en la vida adulta. Este recurso ha sido diseñado para ayudarte a crear y a mantener un entorno de aprendizaje positivo en tu aula. A través de este manual encontrarás estrategias, prácticas y consejos útiles para gestionar las dinámicas del grupo de manera efectiva. Objetivo: analizar y diseñar estrategias educativas que faciliten el aprendizaje y desarrollo de competencias en adultos, considerando sus características, necesidades y contexto social. Se enfoca en la intervención educativa como un proceso para mejorar la calidad de vida de las personas en la adultez mediante enfoques pedagógicos específicos para esta etapa de vida.
Aplicabilidad. El contenido de este manual te proporcionará herramientas y conocimientos valiosos para tu desarrollo profesional como pedagogo o pedagoga, preparándote para enfrentar y resolver desafíos en la dinámica del aula de manera eficiente y colaborativa. Muy bien, correcto. Si nos damos cuenta en esta parte, pues vamos a ver lo que es dar clases a personas adultas, de qué manera se tiene que llevar a cabo y a veces cómo es complicado. No sé si a ustedes les ha tocado enseñar a leer a una persona de 50, 60 años que apenas está cursando la primaria, ¿no? Entonces, en algún momento es complicado, ¿por qué? Porque crecemos con ideologías. Y hay personas que se cierran, ¿no? Que dicen, no, si yo no aprendí a leer, ya porque tengo que aprender a leer a esta edad, o no puedo, o esto, o se cierran, porque ya traemos el no, 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 no. A diferencia de un niño, ¿no? A un niño le dices, ten, te doy una paleta y si aprendes a decir la A y a escribir la A, y el niño lo hace. Pero dile a un adulto, te doy una paleta y ponla A, pues te va a decir, pues no, mejor me la compro, ¿no? Entonces ahí viene esta parte de ver un poco de ese tipo de intervención educativa. Como tal, aquí este temario y nuestra unidad uno, Fundamentos Teóricos de la Educación de Adultos, e iniciamos Historia y Evolución de la Educación de Adultos. Por favor, Oli. Historia y evolución de la educación del adulto. La educación del adulto tiene una historia profunda y evolutiva que ha respondido a las demandas sociales, económicas y políticas de cada época. Su desarrollo ha sido impulsado por la necesidad de afecti- activación de la inclusión y la acceso a una educación continua que permite a los adultos participar activamente en la sociedad, orientaciones y eh, primeras etapas. Antigüedad. La, anti- la educación para el adulto ya existía en la primera civilización, principalmente dada a capacidad técnica o religiosa. Los conocimientos se transmiten a través de la experiencia y la práctica en oficios o actividades de la vida. Correcto. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la primera educación se dio en la parte religiosa, ¿verdad? Y lo sabemos en cualquier país, siempre que iban a gobernarse o lo iban a gobernar, pues empezaba esta parte de primero la religión y posteriormente otras cosas como la política, la educación y demás. El arte de enseñar o las artes plásticas. Dentro de todo esto, pues nos damos cuenta que la religión es la primera forma que empiezan a dar para poder educar a una persona. ¿Por qué? Porque sabemos que anteriormente, las familias eran grandísimas. Tenían 10, 12, 15, 18, hasta 20 hijos o los que Dios les quisiera dar, porque era lo que ellos decían. Hoy en día pues ya no vemos eso, ¿verdad? Oli no ha querido tener los 15 hijos. Monse ni siquiera vamos por uno ahí, ¿no? Ni yo tampoco. Entonces, pues ahí está esta primera parte de que ya han ido cambiando diversas ideologías. Pero es esa parte, ¿no? De que en algún momento, en las primeras etapas, pues lo primero que enseñaron fue la religión a los adultos para que se lo inculcaran a todos sus hijos, así como lo vemos en esa imagen, ¿no? Desde el más grande y se llevan a veces por años, por meses, porque a veces la mamá tenía el primer hijo, ni la quincena se esperaban y ya estaba nuevamente embarazada para tener el otro y así se llevaban a veces hasta por 15 días de diferencia que quedaban embarazadas y embarazadas y embarazadas y así se aventaban hasta 10, 20, 30 hijos, los que pudieran tener. Muy bien, continuamos la lectura, por favor, Monse. Edad Media y Renacimiento. La educación en esta época estaba principalmente dirigida a las élites. Los monasterios y universidades comenzaron a ofrecer conocimientos más formales, pero el acceso era restringido. Siglo XVIII, con la Ilustración surgen ideas sobre el derecho a la educación para todos los ciudadanos. Pensadores como Rousseau y Kant defienden la educación como un derecho humano.
Así es. Vamos a regresarnos en esta parte de la Edad Media y Renacimiento. ¿Cuáles son las élites? Las personas que tenían dinero, ¿verdad? Los gobernadores, los reyes y demás. Todos ellos eran los que tenían esta parte de la educación. ¿Y para qué los educaban? Los educaban para seguir teniendo el poder. De hecho, no sé si han ustedes visto que todavía existen universidades donde solamente van hijos, ¿verdad? ¿De qué? De gobernadores, de presidentes, de dueños de empresas multinacionales y demás. ¿Por qué? Porque a ellos no crean que les están enseñando como nosotros, ¿no? Que decimos, ay, pues vamos a ver matemáticas. No, no, no. A ellos les enseñan a llevar una empresa, a llevar un país, a llevar todo ese tipo de lugares. ¿Es difícil entrar en algún momento? Sí. ¿Por qué? Porque hay muy pocas becas. Y por lo general las becas que ocupan es para que en algún momento ese tipo de personas sean empleados por los de otro rango de ese tipo de élites. ¿Está mal? Sí, está mal, pero en algún momento, pues así se llevó y todavía hay universidades que lo siguen llevando. De hecho, el TEC de Monterrey es por eso que ofrece ese tipo de becas, porque muchas veces inscriben a los hijos de empresarios y los hijos de empresarios la primera tarea que llevan es buscar quién va a ser su presidente dentro de su propia empresa para que la siga haciendo crecer. Entonces ahí es donde entran los becarios, que son la mayor parte de personas. Y posteriormente en el siglo XVIII nos damos cuenta que Rousseau y Kant dicen que ¿qué? Que la educación es un derecho universal y humano para todas las personas. Todas las personas piensan, saben, aprenden y conocen. Entonces se tiene que llevar a la práctica para todas las personas, no para solo unos cuantos o no para los que tengan un poder. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Oli. Educación abierta. En el siglo XXI, en este siglo con la revolución industrial, se requiere una población con habilidades tecnológicas y conocimientos específicos. La alfabetización se volvía un pilar fundamental para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de trabajo. Así surgen las primeras escuelas nocturnas y programas de alfabetización dirigidos a trabajadores adultos. En varios países de Europa y América surgen iniciativas de alfabetización para adultos, sobre todo para obreros y campesinos con el fin de mejorar la producción y las condiciones de la vida. Muy bien, ¿qué nos damos cuenta? Que en la parte del siglo XIX, imagínense cuánto tiempo ha pasado, no ha pasado mucho, apenas siglo XXI estamos, ¿verdad? 2 siglos atrás, empiezan a darle clases a los adultos. ¿Por qué era importante? Recordemos que aquí en México, en el siglo XIX, cuando todavía las personas que tenían el nivel primaria eran adultos, ¿verdad? Y también muchos de los jóvenes o adultos que salían con la primaria eran maestros. ¿Pero por qué creen? Porque lo importante, recuerden que, ¿qué decía? ¿Quién fue nuestro primer secretario de Educación Pública? Recuérdenme. Como que no saben, chicas. No puedo creerlo. Yo creo que se los voy a poner en el examen. Les voy a dar 5 minutos para el examen, con todo este tipo de preguntas que ya hemos hecho. Recuerden que José Vasconcelos fue nuestro primer secretario de Educación Pública y en ese momento el artículo tercero constitucional decía que lo primordial en México era alfabetizar al todo el territorio mexicano. Esa fue la primer prioridad, ¿sí? Entonces ahí viene la educación para adultos. ¿Quiénes eran los trabajadores? Adultos. ¿Y qué empezó a pasar cuando fue la parte de la revolución industrial? Pues llegaron maquinarias, ¿verdad? Y las maquinarias traían ¿qué? Manuales. Y esos manuales, a su vez, servían ¿para qué? Pues para poder hacer funcionar todo ese tipo de maquinarias. Y entonces empiezan a existir las escuelas nocturnas. Y después de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, iban a tomar clases. Y entonces ahí viene todo ese apartado de la educación para adultos, ¿sí?
Y José Vasconcelos, es nuestro primer secretario de Educación Pública, hace referencia a que todo el país mexicano debe de estar alfabetizado. ¿Ustedes creen que actualmente en el siglo XXI que estamos viviendo ya está al 100% alfabetizado todo el país? No, ¿verdad? ¿Es una lástima? Sí, sí es una lástima, porque en algún momento recordemos que lo primordial siempre debe de ser eso. Y hasta nosotros, ¿no? Dentro del salón de clases, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ir a escuelas públicas dentro de comunidades alejadas de un centro, de un estado, se darán cuenta que hay niños que no van a clases, que lo primordial es el trabajo, ¿verdad? Y no nada más aquí en la parte sur o en la parte centro que dicen, en la parte norte está muy feo. En algún momento cuando se trabajó con una tesis de una doctora para hacer su doctorado, se le apoyó porque fuimos tutores en esa parte del doctorado de la maestra, que era lo que decía ella. Ella se fue a Monterrey, Ciudad Juárez, Sonora, Sinaloa, todo lo que es frontera. Y los niños que están ahí esperando que se los lleven a Estados Unidos, ¿saben para qué quieren irse? Para trabajar en la pizca. ¿Qué es la pizca? Pues como lo que muchos sabemos, ¿no? Ir al campo a recoger algodón, lo que es el jitomate, lo que es el tomate y todo eso, y ellos lo que esperan es ganar dólares. Y ya, no estudian, no nada, y muchos de los que son migrantes y tienen a sus hijos en esos ranchos del norte de Estados Unidos, lo mismo, no estudian, solo aprenden a hablar. Pero no saben escribir, no saben hacer cuentas y en su momento muchas veces los patrones los estafan a ese tipo de niños o niñas. Y pues de ahí surge esta parte de la educación para adultos también en todo México nuevamente. Ahorita están priorizando, no sé si han visto el secretario de Educación Pública, todos sus reels, porque luego lo sube como reels, o videos de qué vamos a hacer regresando de este ciclo escolar, que son 10 apartados que él marca, que es lo de la vida saludable, que los consejos técnicos ahora van a ser para compartir experiencias y para seguir formándonos, pero lamentablemente lo que no se están dando cuenta es que al maestro también lo están dejando muy desprotegido con muchas cosas. Y en algún momento que están desapareciendo, ya no sé si vieron que ya no hay ninguna escuela nocturna. Y esas ya desaparecieron desde hace mucho, ¿no? Me parece creo que el 2010 todavía había escuelas nocturnas, pero después se empezaron a desaparecer al 100%. No sé si han visto que hay escuelas que tienen turno matutino y turno vespertino. Pues ya se está desapareciendo el turno vespertino. ¿Por qué se está desapareciendo? Porque dicen que ya no hay un sustento económico para poder tenerlas. Y es lamentable, porque hay padres de familia que a veces trabajan en la mañana y pues pueden llevar a sus hijos en la mañana para estar a la par, pero hay otros que trabajan por la tarde y que llevan a sus hijos en la tarde a las clases para poder trabajar y poder tomar sus clases. Y dentro de todo esto, en algún momento todavía en esas escuelas vespertinas se daba educación de primaria o secundaria para adultos y se les otorgaba un certificado de educación básica, no obviamente por su edad ya no puede ser por la SEP, por escuela pública, pero sí por el INEA, que son los que avalan que tomaron ese tipo de educación. Vamos con el siguiente, por favor, Monse. Siglo XX, expansión e institucionalización. Décadas de 1920 y 1930, la educación de adultos toma un papel importante en las políticas sociales, especialmente en contextos de posguerra y crisis económica. Gobiernos de instituciones buscan reducir el analfabetismo como forma de mejorar las condiciones de vida. 1950 a 1970 surgen movimientos masivos de alfabetización. La UNESCO y otros organismos internacionales impulsan campañas para combatir el analfabetismo y el enfoque de se emplea hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Además, la educación de adultos se vincula con el desarrollo económico y la vida social.
Muy bien. Aquí se dan cuenta de algo importante que les decía dentro de ese siglo XIX y posteriormente el siglo XX. Se sigue mejorando la parte de alfabetización en todo el mundo, especialmente aquí en México, porque ya lo que era Estados Unidos y Europa y Asia, así es, ya tenían la parte de qué? De alfabetizado casi al 100%. Solo México no. ¿Por qué? Por la revolución. ¿Se acuerdan que en el siglo XIX pues, teníamos todavía lo de la parte de la Revolución Mexicana? Entonces, posteriormente a esto, pues empieza a darse cuenta que lo que es alfabetizar a las personas para que no les quiten sus tierras es algo importante. Para que tengan un mejor trabajo es algo importante. Y no sé si se acuerdan que gracias a un presidente que tuvimos aquí en México, entramos como países, aunque estábamos acabando una revolución mexicana en ese tiempo, entramos como un país, ¿cómo llamarlo? Potencialmente ah, en incremento, algo así se llamaba en ese tiempo. ¿Qué quería decir esa parte? Que nosotros íbamos en una alza económica, que aunque fue una revolución, que aunque hubo guerra, que lo que sea, pero que se iba mejorando la economía en México. Y gracias a eso entramos dentro de los países élite. Y al entrar dentro de los países élite, la UNESCO, que es una organización mundial, empieza a generar aportes económicos a México para poder alfabetizar a todos los adultos. Y ahí es cuando empiezan a crearse las plazas para maestras y maestros de educación básica. ¿Qué era educación básica? Primaria y secundaria. Recordemos que antes todavía no existía como tal el bachillerato general ni las universidades. Por mucho existían bachilleratos técnicos, ¿vale? Y ya teniendo una carrera técnica, tú ya eres un profesionista y ya podías ejercer, ¿vale? Como primera actividad, aquí vamos a dejarle, entre las dos van a crear un plan para enseñarle a leer a un niño con autismo. Quiero ver qué generan ustedes o qué van a hacer ustedes para poderle enseñar a leer a un niño con autismo. ¿Qué estrategias buscan? ¿De qué manera le enseñarían? Uno, dos, tres pasos, pueden crear un cronograma. No lo sé. Ustedes créenlo. Y un niño con autismo y una persona adulta son casi lo mismo, créanme. Entonces, por eso es que se los estoy poniendo así, para ver qué es lo que ustedes harían para enseñarle a un niño autista a leer. ¿Vale? Entre las dos crean su programa, crean su taller, como le quieran llamar, y ya. Son las 12. ¿Qué les parece? 12:40 para que me lo expongan. Son 12:08. 12:40. Vale, adelante, chicas. Gracias.